This conference will now be recorded. Habíamos dicho que básicamente hay tres tipos de relés de sobrecorriente. Uno, el número 50, es el relé de sobrecorriente instantáneo. Es decir, que apenas alcance su valor de ajuste, el relé va a operar sin ningún retraso de tiempo. Y luego tenemos los relés de tiempo, que van a tener algún retraso de tiempo. Y de estos tenemos dos. El relé de tiempo definido, que se entiende que yo voy a definir un tiempo de operación, o sea, voy a ajustar en el relé su tiempo, que va a ser 1 segundo, 2 segundos, medio segundo, y el relé arranca y va a operar en esa cantidad de tiempo que yo lo he ajustado. Y el otro relé, el 51, es el relé de tiempo inverso, que este lo vamos a ver luego. Entonces, el instantáneo y el de tiempo definido son muy sencillos. El instantáneo no tiene ningún retraso de tiempo y el relé de tiempo definido va a operar en función del tiempo que yo lo ajuste. Entonces, ¿cómo coordino un relé de tiempo definido? Si yo tengo un sistema que tiene esta característica, entonces, lógicamente, si yo tengo una falla aquí, ya sé que la corriente de falla va a circular por todo mi sistema, desde el generador hasta la falla. Y ya he ajustado mis tiempos, tanto en su valor de tap y como en su valor de tiempo. Entonces, estos ya están ajustados, sus dos ajustes que requieren, a partir de qué valor de corriente va a arrancar y en qué tiempo va a operar, que es justamente lo que vamos a definir con la coordinación. Entonces, si yo tengo una falla en la línea CD, lógicamente el relé que tiene que despejar esa falla es el relé C. Y entonces este lo voy a ajustar en el tiempo más corto posible porque ya no tiene que coordinar con nada, es porque está al final del sistema. Entonces supongamos que el tiempo mínimo de ajuste de este relé sean 100 milisegundos. ¿No? Entonces, ese es el valor mínimo de ajuste que tiene ese relé, que yo lo saco del catálogo. Entonces, en este paso, como yo tengo la falla aquí, y este es un relé de tiempo definido, significa que no le interesa el valor de la corriente de falla, que siempre va a operar en cualquier posición de la falla en el mismo tiempo TC, que hemos dicho que es igual a 0,1 segundos. Ustedes ya saben que la corriente de falla, mientras más cerca está de la fuente, aquí es más grande el valor de la corriente de falla, y a medida que se va alejando de la fuente, la corriente de falla se va haciendo más pequeñita por la impedancia del sistema. Entonces, y ya ajusté mi relé en el tiempo TC, que para ponerle números dije que eran 100 milisegundos. Y entonces lo que tengo que coordinar ahora es, para esta misma falla, el tiempo de operación del relé B. Y entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, el tiempo de operación del relé B
tiene que ser igual al tiempo de operación del relé, eh, del relé C, que está ubicado en la barra C, más el tiempo mínimo de coordinación. Y entonces ese va a ser el tiempo TB. Entonces tenemos aquí, este es el tiempo TC, más delta T y el valor de ajuste del relé, B va a ser este. Entonces, si aquí reemplazo los números, esto es 0,1 más 0,3, me da que el valor de ajuste del relé B son 400 milisegundos. Entonces va a ser 0,4 segundos. Y ya está coordinado, ya sé que el relé B no se va a adelantar al relé C. Y finalmente coordino para el relé que está ubicado en la barra A, donde lógicamente su coordinación va a ser el tiempo de B, de operación del relé B, más el tiempo mínimo de coordinación. Entonces el tiempo del relé A va a ser TB, que es 0,4, más el tiempo mínimo de coordinación, que es 0,3. Y esto me da 0,7 segundos o 700 milisegundos. Y entonces el ajuste de mi relé A va a ser igual a 0,7 segundos. Y ya está coordinado mi sistema. Entonces, este esquema del relé de tiempo definido muy simple tiene varios problemas. El, el más importante es que para el valor de la corriente de falla más grande, porque digamos, la fuente está ahí, al lado, la protección me opera en el tiempo más largo. Y para las fallas más pequeñitas, el relé me opera en un tiempo más pequeño. Al revés de lo que quisiéramos, que mientras más grande es el valor de la corriente de falla, la protección opere más rápido. Para solucionar este efecto, una de las primeras cosas que se hicieron, y bueno, y se siguen haciendo obviamente, es combinar la operación del relé de tiempo definido con un relé de tiempo instantáneo. Entonces, significa que parte de mi línea voy a proteger con tiempo instantáneo y la otra parte con tiempo definido. Entonces, ¿cuál va a ser el ajuste del relé instantáneo, del relé 50? Lo que yo voy a ajustar es que voy a calcular el valor de mi corriente de cortocircuito máxima. Por eso normalmente el valor de la corriente de cortocircuito trifásica es la más grande. Igual, si la monofásica es más grande, calculo mi falla monofásica. Y calculo mi cortocircuito al 85% de la línea de transmisión. Y este valor es el valor de mi ajuste de TAP del relé 50. Entonces, si yo calculo que entonces el TAP va a ser igual al valor de mi valor de mi corriente de cortocircuito trifásica, digamos, de la línea CD, al 85%, dividido entre la relación del CT del CT que está ubicado en la barra C. Entonces, ese va a ser el valor de mi TAP. El ajuste de mi relé 50 de la barra C. Lo mismo hago, calculo el valor de mi corriente cortocircuito
al 85% de mi línea BC. Espérame un ratito, por favor. Hola, Carlos. Buen día. Hola, buen día. Sí, porque Jorge me dijo, Carlos quiere comunicarse contigo y no te ubica, llamale. Entonces yo te llamé. Es muy, perdón. Entonces, calculamos la corriente de cortocircuito al 85% de la línea BC, ¿está? Ese valor lo dividimos entre la relación del CT que está en la barra B, y ese va a ser el ajuste del RL50. Y lo propio hacemos, calculamos el valor de la corriente de cortocircuito al 85% de la línea de transmisión AB. Ese valor, que es el valor de corriente primaria, lo dividimos entre el valor de la relación de transformación del CT de la barra A y vamos a tener el valor de ajuste del RL50, del instantáneo. Entonces ya tenemos ajustados los tres instantáneos con su valor de arranque, con su valor de TAP, lo que significa que estamos cubiertos, el, 80, el 85% de la línea está cubierta en forma instantánea para cualquier falla. Ahora, ustedes se preguntarán cómo nos protege ese ajuste. Yo les voy a ir, si por ejemplo este valor a mí me ha salido, por dar cualquier valor, 1000 amperios,
en valores de alta, ¿no? Si yo tengo una falla aquí, más cerca de la subestación, con seguridad que este valor es mayor de 1000 amperios. Porque hay menos impedancia y nos estamos acercando a la fuente. Entonces, si para cualquier falla que se presente del 85% de la línea hacia la subestación, estamos cubiertos con tiempo instantáneo. Lo mismo sucede aquí y lo mismo sucede aquí. Y entonces tenemos estos tramos, este 15% de cada tramo de línea que no está cubierto. Y a lo que iba, ustedes se preguntarán, ¿por qué calculo al 85%, ajusto mi instantáneo al 85% y por qué no lo ajusto hasta el 100%, hasta el final? Y ya les había hecho algún comentario en la anterior clase de que si yo ajusto justo aquí, calculo mi valor de cortocircuito, por problemas de, de datos entre la resistencia y reactancia de los conductores, por errores de medición de los CTs, por errores en las distancias. Entonces, mi ajuste que yo calculo aquí puede que me esté mirando hasta este lado. Y eso hasta la otra línea. Y entonces ahí ya estuviera descoordinando. Entonces, para evitar de que por ser muy arriesgado yo me pase hasta la otra línea, por errores de cálculo, por errores de medición o por errores de datos, entonces el ingeniero de protecciones siempre se da ese margen del 15% para evitar no pasarse a la otra línea y descoordinar el sistema. Entonces, siempre que usemos un instantáneo, siempre nos vamos a dar un margen de seguridad para no pasarnos al otro lado. Y entonces, como tenemos estos tramos, este 15% que no está protegido, ese lo vamos a proteger con tiempo definido. Y este tiempo definido, procedemos exactamente igual. Entonces, y ya de todos hemos calculado su valor del 51, su valor de arranque. Y para calcular su tiempo, el que está más alejado, como algo que no les dije, siempre el ajuste se va desde el extremo del sistema hacia la fuente, ¿no? Entonces siempre se va en este sentido el ajuste, ¿no? De la última parte del sistema hacia la fuente. Entonces agarramos la última parte del sistema, la parte que ya no necesita coordinación porque es lo último del sistema. Y entonces tenemos de que para esta última parte ajustamos el relé del relé C en el tiempo más corto, que dijimos que podía ser 0,1 segundos. Para coordinarlo con el relé B, con hacemos exactamente lo mismo. El relé B, el tiempo TC más delta T va a ser el ajuste del relé B. Esto va a ser igual a 0,1 más 0,3, nos va a dar igual a 0,4. Entonces el relé B va a tener un ajuste de 0,4 segundos. Y para ajustar el relé A, hacemos el relé A que va a ser igual al tiempo de B más el delta T. El tiempo de B ya sabemos que es 0,4
más delta t, que es 0,3, nos da 0,7. Y entonces este tiempo de TA va a ser 0,7 segundos. Y entonces hemos ajustado nuestro relé de tiempo definido en combinación con el relé de instantáneo con el 50. Y lógicamente nuestra protección ha mejorado grandemente porque buena parte de nuestras líneas están protegidas en tiempo instantáneo. Entonces, para valores muy grandes de cortocircuito, nuestra protección nos va a despejar rápidamente. Entonces, los sistemas eléctricos necesitaban un relé que responda un poco más a lo que queremos, que es a mayor cantidad de corriente, menor tiempo de operación. Y esos son justamente los relés de tiempo inverso, que el tiempo de operación del relé es inversamente proporcional al nivel de valor de la corriente de falla. Por lo tanto, la característica real de este relé es tanto en tiempo como en corriente. Y para poder tener una mayor versatilidad en lo que es la coordinación, existen varios tipos de relés de tiempo inverso. No varios tipos, sino relés de tiempo inverso con varias características. Entonces, entre ellos tenemos el relé normalmente inverso, con curva normalmente inversa, que en inglés viene SI, de Standard Inverse, con la característica de muy inversa, very inverse, y extremadamente inversa. Y bueno, el relé que ya hemos visto, el relé de tiempo definido. Entonces, fundamentalmente tenemos en el relé de tiempo inverso, tenemos estas tres características que están definidas, su tipo de curva están definidas de acuerdo a las normas, ya sean las normas internacionales o las normas particulares de algunos países. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la curva roja, que es la estándar inverse, la normalmente inversa, que como ustedes ven tiene una pendiente, una menor pendiente. La curva violeta, que es la curva muy inversa, y la curva verde, que es la que tiene una pendiente bastante grande, que es la extremadamente inversa. Solamente como dato, la extremadamente inversa, este tipo de curva es muy similar al fusible, a la característica de fusión de un fusible. Entonces, si yo estoy en la parte final de mi esquema, ya muy cerca de la distribución, donde la distribución normalmente usa muchos fusibles, entonces para facilitar la coordinación, yo puedo usar una curva extremadamente inversa para poder coordinar con los fusibles, para que no se crucen en alguna parte, si usamos varias características. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si yo tengo una corriente de falla muy, muy pequeña, digamos, 2 veces el valor del TAP, normalmente, y este es otro dato importante que ustedes tienen que ver, es este tipo de curvas, para evitar tener un montón de curvas en función de las corrientes, lo que hacen
es que en el eje horizontal usan lo que se llama el múltiplo de tap. Entonces, por ejemplo, si el tap de mi relé, yo he escogido 2 amperios, ¿ya? Y tengo que mi corriente de cortocircuito es igual a 100 amperios, por decirles. Estamos hablando ya en valores secundarios. Entonces, el múltiplo de tap va a ser igual a mi valor de la corriente de cortocircuito dividido entre el valor del tap, y este va a ser el valor de 50. Significa que es 10, 20, 30, 40, 50. Por ahí va a estar el valor de operación. Entonces, aquí normalmente no se maneja corrientes, sino se maneja el valor de múltiplo de tap. Entonces, si yo tengo que definitivamente, mientras más grande es el múltiplo de tap, quiere decir que el valor de mi corriente de cortocircuito es más grande. Mientras más chiquito es el valor de mi múltiplo de tap, quiere decir que más pequeña es el valor de mi corriente de cortocircuito. Entonces, yo tengo un valor pequeño de corriente de cortocircuito, significa que si estoy trabajando con la curva normalmente inversa, mi relé me va a operar para este valor de corriente pequeñito, mi relé me va a operar en unos 12 segundos. Pero si tengo un valor de corriente más grande, digamos 20 veces el valor de mi corriente, de mi valor de tap, este relé, para un valor de corriente más grande, me va a operar en un tiempo de, si esto es 1, esto es 2, de 2.2 segundos. Y lógicamente, si hablamos de la curva extremadamente inversa, este relé, para el valor de 10 veces, me va a operar en 7, 8, en 0.7 segundos. Y para este tipo de falla, me va a operar aquí en cerca de 10, 20, cerca de 30 segundos. Entonces, esto nos permite jugar con las diferentes curvas para poder coordinar de la mejor manera posible. Y existen otro tipo de curvas. Por ejemplo, estas son de la norma ANSI, de la norma americana, la curva normalmente inversa, la muy inversa, esta que es la violeta, y la extremadamente inversa. Y otro tipo de curvas que en el siglo anterior, básicamente en todo lo que es el lado latinoamericano y Estados Unidos, obviamente, que es el gigante, siempre ha estado dominado por dos empresas, por Westinghouse y por General Electric. Entonces, básicamente todo el equipamiento eléctrico era Westinghouse o General Electric. Y estas curvas son de Westinghouse, de los relés Westinghouse, ¿no? Que básicamente ya no están en uso, pero todavía hay relés de tipo electromecánico que usan estas curvas que son características propias de algunas marcas. Y para facilitar la coordinación, existe el dial en los relés. Entonces, si esta es una curva normalmente inversa, entonces yo dentro de esa curva normalmente inversa
puedo escoger diferentes diales que me van a ayudar en la coordinación. Por ejemplo, si escojo el dial más pequeñito y tengo un valor de 10 veces el valor múltiplo de TAP, este relé me va a operar en 0.28 segundos. En cambio, si lo coloco en el dial más alto, para el mismo valor de corriente, para 10 veces el valor del TAP, este relé me va a operar casi en 2.8 segundos. Para que ustedes vean físicamente qué se entiende el valor del dial, ustedes se fijan, este es un relé típicamente americano, el dial más pequeñito es dial 0,1, el dial más grande es 1. Entonces, en un relé de tiempo de disco de inducción, la posición que está más cercana del contacto fijo al contacto móvil, este es el dial 0,1. Y la posición más alejada, que normalmente debe estar por aquí, esta va a ser el dial 1, ¿no? Lógicamente, para cerrar el contacto solamente tiene que recorrer esta misma distancia, en cambio este otro tiene que recorrer toda esta otra distancia para llegar al contacto. Y le va a tomar más tiempo para la misma cantidad de corriente. Entonces, ese es la explicación del dial vista en un relé de sobrecorriente. Por lo tanto, en relés de electromecánico, el ajuste del dial se hace retrasando la posición del contacto móvil a la posición que uno deseaba, ¿no? Entonces, aquí normalmente en este relé existen es como un dientecito con 10 posiciones, digamos, y en cada posición se queda trancado en su posición fija para luego desplazarse hacia un lado. Entonces, esa es la posición del dial. Por lo tanto, en el relé de tiempo inverso, lo que yo voy a ajustar es mi valor de TAP, que es el valor el valor de la corriente mínima en la cual el relé va a arrancar. Y el otro ajuste, no voy a ajustar tiempo, no voy a ajustar segundos, sino voy a ajustar el dial. Cuando coordine mi sistema de protección, lo que voy a ajustar es este dial. Si voy a escoger si voy a escoger este otro, este o este otro. Ahora, otro tema importantísimo es que en los relés electromecánicos, el dial es un valor fijo. Entonces yo tengo todas estas posiciones de TAP para escoger. Podría colocar en una posición intermedia, pero al final nadie sabría si está en 0.15, 0.17, 0.3, etc. Sería muy al ojo. Entonces, normalmente con los redes electromecánicos, yo tenía estas 10 o 11 posiciones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones para ajustar. En cambio, ahora con los relés digitales, ya la posición del dial ya puede ir con dos decimales. Es decir, ya el dial puede ser 0.10, el otro puede ser 0.11, 0.12, 0.13. Entonces voy a tener aquí un montón de... No sé si puedo dibujar aquí. Aquí no dibuja. Voy a tener un montón de curvas. Aquí.
otras 10 curvas o más curvas, dependiendo si aquí me dan 3 decimales para ajustar, y va a tener muchas más curvas que me van a ayudar en mi coordinación. Estas son las ecuaciones normalizadas para los delays que están construidos bajo la norma internacional. Esta es la curva de la ecuación del relé de normalmente inversa, que dice que el tiempo de operación va a ser igual a la posición del dial multiplicado a 0,14 multiplicado por IR, es el múltiplo de TAP elevado a la 0,02 menos 1. Si uso una muy inversa, igual el tiempo de operación de ese relé va a ser el dial, el que está ajustado del relé, multiplicado por 3,5 por el múltiplo de TAP menos 1. La extremadamente inversa va a ser el múltiplo de TAP elevado al cuadrado. Y en la norma IEEE, la norma americana, estas son sus ecuaciones de sus curvas normalizadas. La normalmente inversa es el tiempo de operación, es el dial dividido entre 7, elevado por esta fracción. El IR siempre es el múltiplo de TAP, y bla, bla. Y tenemos todas las otras ecuaciones. Y estas son las ecuaciones de los relés de Westinghouse. Entonces, ¿cómo ajustar los relés de tiempo inverso? Perdón, ¿cómo coordinar los relés de tiempo inverso? Entonces, el primer paso es siempre ajustar su valor de la corriente de arranque, su corriente de pickup. A partir de qué valor de corriente mi relé va a arrancar. Entonces, todos los relés están ajustados con ese valor. Y entonces, lo que no sabemos es el valor del dial de cada uno de los relés. Y justamente, una vez que los coordinemos, vamos a poder ajustarlos. Entonces, el paso número 1. Siempre desde el final del sistema hacia la fuente. La coordinación. Eso no se olvide. Entonces, en el último tramo de línea, en este caso que es el CD, como ya no hay que coordinar con nada, siempre escogemos el dial menor. Entonces, aquí vamos a escoger el dial menor, supongamos que es esa marca del relé que hemos visto en la gráfica, y el dial menor, lo voy a borrar. Pues entonces, si escojo el dial menor, quiere decir que va a ser el tiempo de operación más rápido para cualquier valor de falla, para cualquier valor de múltiplo de etapa. Entonces, como es el extremo de mi sistema, ya no tengo que coordinar con nada, escojo que me opere en el tiempo más rápido posible. Y para eso escojo el dial más pequeñito. El segundo paso es, voy a calcular el valor de mi corriente de falla en la barra C, aquí.
Y voy a hacer la siguiente suposición de que este valor de la corriente de cortocircuito en la barra C es el mismo valor de mi corriente de cortocircuito donde está conectado mi CT. Y no me equivoco mucho, bueno, no me equivoco nada, mejor dicho, porque si esta es una vista lateral de mi subestación y, y esta es esta es la barra, digamos la fase A, yo voy a tener aquí mi interruptor. Eh, ay, no está mal. Entonces, yo voy a tener mi interruptor aquí. Una estructura reticulada. Y aquí va a estar mi interruptor. Y entonces, de aquí, yo voy a bajar con un cable a mi interruptor de la barra. Esta distancia serán 3 metros. Bajo el interruptor en una estructura al lado que estará a 1 metro de distancia. Aquí voy a tener mi interruptor, que es así, o mi CT, mejor dicho. Este es el interruptor y este es mi CT. Entonces de aquí vengo con mi CT, paso por mi CT y con mi CT me subo otra vez a la barra. Entonces, ¿cuánto estoy aumentando? Aquí estoy aumentando, digamos, 3 metros de cable. Aquí 1 metro, aquí otros 3 metros. Son 7 metros de cable. Comparada con esta mi línea que tiene 1 kilómetro, 5 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 1000 kilómetros. Entonces, la impedancia entre, entre este punto y este punto no existe. Por lo tanto, que yo suponga que este valor de cortocircuito es igual a este otro, no me estoy equivocando en nada. Entonces, ese supuesto es el que lo manejamos. Eso significa que mi coordinación la voy a hacer justo en este punto, en el punto donde termina mi CT. Entonces, para este punto, calculo el valor del múltiplo de TAP de este mi relé. Entonces, primero calculo el valor de mi corriente de cortocircuito en la barra C y luego calculo el valor del múltiplo de TAP en este punto. Entonces tengo el valor de mi corriente de cortocircuito trifásica en la barra C, en esta, que es valor de corriente primaria. Para llevarlo a valores de corriente secundaria, lo divido entre la relación del CT, de este CT, de que está en la barra C, y lo divido por el valor de ajuste de TAP, que ya lo he calculado previamente. Y entonces tengo el valor del múltiplo de TAP. Por lo tanto, tengo este punto.
Como de este relé, del relé C, y he calculado que su curva, que su dial seleccionado es en este caso he escogido dial 05, bueno, entonces el dial seleccionado es dial 05, no es, no es dial 1, es dial 05, eso es otro relé, otra marca. Entonces, si yo me voy a la curva, entonces tengo el múltiplo de tab del relé que ya lo he calculado, voy a la curva, dial 05 y encuentro el valor del tiempo de operación de este relé para una falla en ese punto. En lugar de irme a la curva, me voy a la ecuación. Dependiendo de qué tipo de relé, nos vamos a la ecuación y lo calculamos. Y calculamos el tiempo. Entonces ya sabemos en qué tiempo nos opera este relé cuando tengamos una falla en este punto. Una vez que hemos calculado, ya sabemos el tiempo TC es este. En ese punto calculamos el tiempo de operación del relé B, de este relé, para una falla en este punto. Entonces aquí le sumamos el delta T. Entonces el tiempo de B va a ser igual al tiempo TC más delta T, el tiempo mínimo de coordinación. Y entonces ya tengo este punto calculado, ese punto. Ya sé que para una falla en este punto, mi relé TC me va a operar en el tiempo TC y mi relé TB, para que esté bien coordinado, me tiene que operar en el tiempo TC más delta T. Como ya tengo eso, lo que calculo es el múltiplo de TAP para este relé B. ¿Para qué valor de la corriente de cortocircuito? Para este valor de la corriente de cortocircuito, para este, que es la corriente de cortocircuito en la barra C. Entonces, el múltiplo de TAP del relé B va a ser igual a la corriente de cortocircuito en la barra C, en esta, porque estamos ajustando, coordinando en este punto, dividido entre la relación del CT, que está ubicado en la barra B, y el TAP del relé B. Entonces ya tengo, primero calculé este punto, tenía el tiempo TB, y ahora con el cálculo del múltiplo de TAP de B, me voy, encuentro este otro punto. Y entonces me voy a mi, vamos que este sea el múltiplo de TAP, no se ve, voy a cambiar de color. Vamos que este sea el valor del múltiplo de TAP y este sea el valor del tiempo TB que he encontrado. Entonces yo trazo una línea aquí y ese sería el dial que yo debía escoger, este punto. Entonces, en el electromecánico, que solamente yo puedo escoger o 01 o 02, ¿cuál escojo? Lógicamente escojo 02 porque si escojo 01, quiere decir que me va a operar en un tiempo más pequeñito que el delta T, por lo tanto va a haber descoordinación. Entonces escojo 02, me va a operar en un tiempo un poquito más largo, pero garantiza mi coordinación. En cambio,
ahora con los relés yo puedo encontrar con otra curva, encuentro la curva que justamente pasa por aquí, por ese punto. Eso lo hago con la fórmula. De mi fórmula, de aquí despejo el dial, que es lo que quiero encontrar. Tengo el tiempo, tengo el múltiplo de TAP como datos y lo que voy a encontrar va a ser el dial. En lugar de trabajar con las curvas. Entonces, de tal forma que encuentro el dial de este relé. Entonces ya está ajustado este relé, está ajustado este otro relé y ya está coordinado. Para ajustar este otro relé, repito exactamente los mismos pasos. Calculo el tiempo de operación de B para una falla donde en la barra B este relé ya está ajustado, ya en el paso anterior y hemos ajustado el dial, ya tiene el dial, entonces ya sé en qué tiempo va a operar. Calculo su delta T, calculo su múltiplo de TAP para el relé A, para la falla en B, o sea, repito exactamente los mismos pasos que he hecho anteriormente y ajusto la coordinación de mi relé A. Entonces, cuantas líneas hayan, repito exactamente el mismo procedimiento una y otra vez para coordinar todos mis relés y de esa forma ya los tengo coordinados. ¿Está claro? Sí, Entonces, eso claro. lo otro para mejorar aún más esta protección, también lo que podemos hacer es combinar con relés 50, 50-51, de tal forma de proteger el 85% de la línea en forma instantánea y proteger este 15% con tiempos definidos. Entonces, el procedimiento de ajuste de este 15% es exactamente igual con el que hemos hecho. Entonces aquí calculamos el tiempo de operación y aquí el delta T para escoger los diales de esos otros relés que nos van a servir para proteger estos 15% de la línea que no está protegida. Bien, para concluir, veamos un ejemplo sencillo de la coordinación de tiempo inverso. Entonces, esquema sencillo, radial, donde las potencias nominales que circulan en cada una de las líneas, entre la línea CD son 6 MVAs, en la línea C circulan 8 MVAs, en la línea BC circulan 14 MVAs y en la línea AB circulan 22 MVAs, ¿no? El resto de los MVAs se quedarán en las cargas que están por acá, ¿no? Entonces, esta carga es de 8, esta carga es de 6, 8 más 6 es 14. Bueno, aquí se está simulando que no hay carga. Esta carga es 0, por decirte. Salen 14 y aquí, si esto es 22, por aquí serían 14 más 8. Esta sería la carga, ¿no? Esta sería 6 y esta sería 8 y esta es 0. Y tenemos las corrientes calculadas en cada una de las barras.
En la barra A, 7000 amperios, la más grande, porque está cerca de la fuente. En la barra B, 4000, en la barra C, 2000, en la barra D, 1000 y en la barra E, 1500. Esos son los datos de nuestro cálculo, de los cálculos de las corrientes de cortocircuitos en todas las barras de nuestro sistemita. El voltaje nominal de este esquema de transmisión son 69 kilovoltios. Entonces, hemos dicho que siempre el proceso de coordinación va desde atrás hasta la fuente. Entonces, empezamos con la línea CD. Entonces, la línea CD tiene una potencia nominal de 6 y por lo tanto una corriente de 50,2. ¿De dónde viene ese valor de la corriente? Del cálculo de que I es igual a la potencia aparente dividido raíz de 3 por el voltaje. Entonces aquí estos son 6000 kVA dividido raíz de 3 dividido 69 kV y esto nos va a dar 50,2 amperes. Lo pueden verificar si quieren. Y calculo para todo mi sistema todas las corrientes nominales, ¿no? Luego viene la línea CE, que aquí va a ser 8000 y nos va a dar 66,94. Luego viene la línea BC, que son 14, aquí reemplazo 14.000, divido entre lo mismo. Nos da que la corriente nominal que circula por esa línea son 117 amperios y finalmente la línea AB, que son 22.000 kVA dividido raíz de 3 dividido 69, que nos da 184 amperios. Hasta ahí no hay ningún problema en el cálculo de las corrientes nominales. Una vez que he calculado las corrientes nominales, yo escojo mis CTs. Y como ustedes han llevado en medidas eléctricas, hay dos formas de seleccionar los CTs. Una es por la corriente nominal y otra es por la corriente de cortocircuito. Dependiendo cuál te salga más grande, es la que vas a escoger. Entonces, como sé que no se acuerdan, entonces ahí el capítulo 6 del libro que les he pasado tiene es un capítulo muy sencillito sobre CTs, que si en lugar de ver sus TikToks, si se dan el tiempito de leer, van a recordar y aprender mucho de CTs, los tipos de CTs que hay y sobre todo los tipos de CTs que usamos en protecciones. Cómo se calculan sus errores de ángulo, sus errores de magnitud, etcétera, etcétera, cómo se saturan, cuándo se saturan, etcétera, etcétera. Cómo se especifican los CTs para poder comprarlos tanto en normas internacionales como en normas americanas. Entonces, aquí sí, y yo les puedo dar los CTs disponibles, que ahí son 100 a 5, 150 a 5, y tenemos 200 a 5 y tenemos 250 a 5. Entonces, si yo he verificado con mis valores de corriente de cortocircuito, que no tengo problemas con ninguno, siempre lo que voy a hacer, tratar es de irme, y tengo también de 50 a 5. Como este valor es un poquito más de 50, entonces para no trabajar tan al límite de su corriente nominal, yo escojo el CT de 100 a 5.
para el relé CD, para este. Para el CE también de 100 a 5, porque son 66. Para el BC, que son 117, escojo el relé de 150. Y para el CT de la barra AB, que son 184, escojo el de 200 amperios. Y entonces ya tengo todos mis CTs calculados para conectarse a mi relé 51. Entonces, estos son de 100 a 5. Este otro es de 155. Y este es de 200 a 5. Y sé que por aquí, en la CD, circula 50 amperios. En esta circula 67 amperios. Y estoy redondeando. En la BC circulan 117 amperios. Y en la AB circulan corrientes primarias, ¿no? 184 amperios. Entonces, lo que necesito ahora es saber si mi corriente primaria es 50, ¿cuánto está circulando por la bobina de mi relé? Entonces, para que se acuerden, venimos a este dibujito que es mágico. Entonces, aquí está, para aquí está, si esta es la línea CD, para aquí está circulando 50. Este CT es de 100 a 5. Este es 50,20 amperios, ¿no? Está circulando, nuestro es de 100 a 5. Y lo que necesito es calcular esta corriente IS que va a circular por mi bobina de corriente de mi relé. Entonces, ¿cómo calculo esa corriente? La corriente es IS. IS va a ser igual a mi valor de mi corriente primaria, 50,2 amperios, dividido entre la relación de mi CT, y mi CT es la relación de 100 a 5, que es 20. Entonces mi corriente secundaria va a ser igual a 50,2 dividido entre 20, y esto me va a dar que mi corriente secundaria es, bueno, 2,5 y algo será, no sé exactamente. Entonces por aquí me va a circular 2,5 por mi bobina en forma continua. Entonces, del cálculo me sale que va a circular 2,51 para mi línea CE, que es 67 entre 100 entre 20, me va a circular 3,35. Y para la línea BC, que son 117 primaria, con CT de 150, me va a circular 3,90. Y para mi línea AB, que son 189 amperios, con CT de 200 a 5, me va a circular 4,60 amperios por las bobinas de corriente de mis relés. Ahora voy a ajustar el valor de mis relés. Uno de los criterios más usados es el valor de la sobrecarga, porque como hemos dicho, nos da mayor sensibilidad al relé, porque apenas existe una falla, el relé va a arrancar rápidamente. También se puede ajustar con valores de cortocircuito, pero en líneas normalmente se usa el valor de sobrecarga. Y habíamos dicho que el valor de sobrecarga
del 30% en nuestro sistema es que nuestros sistemas normalmente, sin daño a ningún equipo eléctrico que están conectados en el sistema de potencia, ni reducción de su vida útil, es decir, no vamos a perder vida útil de ningún equipo por sobrecargarlo 30%, ni dañarlo. Entonces, nuestro sistema puede aguantar una sobrecarga permanente del 30%. Entonces, si yo multiplico mi corriente secundaria por el valor de mi sobrecarga, por 1,3, 2,51 por 1,3 me va a dar 3,26, 3,35 por 1,3 me va a dar 4,35, 3,90 por 1,3 me da 5,08 y 4,60 por 1,3 me da 5,98. Entonces, esos son los valores de ajustes de mis con una sobrecarga del 30%. Ahora yo voy a usar el valor del TAP. Ahora, en los relés de electromecánicos, los valores de TAP eran valores fijos. Entonces, por ejemplo, 1 ampere, 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, 5 amperios, 6 amperios, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No había el valor que yo puedo usar en 3.5, en 3.20, en 2,80. Y entonces si estoy con estos valores de TAP, que varían de 1 en 1, en valores de entero, entonces, ¿qué valor yo ajusto? Si el valor de mi 30% me ha dado 3.26, yo tengo dos opciones de ajustar. O ajusto a 4 amperios o ajusto a 3. ¿A cuál voy a ajustar? Si ajusto a 4, si me voy al valor más alto, significa que le estoy diciendo que mi sistema puede aguantar un valor de sobrecarga mayor al del 30%, y lo cual no es verdad. Por lo tanto, siempre me voy a ir al valor más bajo. Me voy en este caso al valor de TAP de 3. Significa que en lugar del 30% de sobrecarga, mi esquema me va a permitir una sobrecarga del 29%. O en este caso, que es un poquito más extremo, tengo 5,98, me puedo ir a 6, o me puedo ir a 5. Si me voy a 6, va a ser un poquito más del 30%, y si me voy a 5, entonces aquí estoy suponiendo que mi sobrecarga va a estar alrededor del 25%. Pero no estoy sobreestresando mi sistema. Y entonces, con ese criterio, ya he ajustado todos mis relés. Entonces, si volvemos a dibujar aquí, mejor en el de al lado. Entonces aquí vamos a tener este sabemos que es de 100 a 5. Y ya sabemos que su valor de TAP de este relé es igual a 3 amperios. Este otro, el relé CE, es 4. Este otro, el BC, es 5. Y este, la B, también es 5. Y entonces ya tenemos sus ajustes de sus valores de arranque del relé a partir de esos valores. El relé, si el relé mide
o circula por su bobina una mayor corriente, de 3 en este caso, el relé va a empezar a moverse, va a empezar a operar. Entonces, vamos a, primero, vamos a buscar esto, el relé CD. ¿Con qué valor? Y ya saben que vamos a ajustar en este punto, para lo cual nosotros necesitamos el valor de la corriente de falla en la barra C. ¿Cuál es el valor de la corriente de falla en la barra C? 2000 amperios. ¿Cuál es el valor de la corriente de falla secundaria? Va a ser los 2000 amperios dividido entre la relación del CT, que son 20. 2000 entre 20 nos da que son 100 amperios. Ahora, el múltiplo de TAP va a ser igual al valor de la corriente de falla, que son 100 amperios, dividido entre el valor del TAP y el valor es 3. Por tanto, 100 entre 3 nos da que el valor de TAP es 33.33 veces. Con eso, o me voy a la curva. No me voy a ninguna curva. A ver, lo que hemos hecho, en este caso, se selecciona el valor de dial más pequeñito. En este caso, el valor de dial es 0.1. El valor de dial más pequeñito. ¿Ok? Y calculo su tiempo de operación para este relé, que si mal no me acuerdo es el relé normalmente inversa, que es igual, el tiempo de operación va a ser igual al dial por, no sé si es 13,5, dividido entre el múltiplo de TAP elevado a la menos 0,02 menos 1. No sé si es ese. Vamos a verificar. Bueno, 0,14. 0,14 y el 0,02. Entonces, este es 0,14. Entonces, aquí el tiempo de operación va a ser el dial, que es 0,1, multiplicado 0,14 por un múltiplo de TAP, 33.33 elevado a la 0.02 menos 1. Y eso nos da que este relé va a operar en un tiempo de 0,19 segundos en este punto. Siguiente, calculamos este otro, el otro extremo, que es el CE. El CE tiene un TAP de 4, la corriente falla para coordinar en este punto, ahí, el tiempo de TC. Calculamos con la corriente de falla en la barra C, esta, que son 2000. El CT es de 100 a 5 también, es 20. Tenemos la misma corriente de falla. El múltiplo de TAP es 100, la corriente de falla, dividido entre el valor de TAP entre 4, nos da 25. Y entonces, como es la parte final del sistema, también escogemos el dial más pequeñito y calculamos el tiempo de operación, que va a ser el tiempo, va a ser igual al dial 0,1 por 0,14 dividido entre el múltiplo de TAP, que es 25 elevado a la 0,02 menos 1, y nos da un tiempo de operación de 0,21.
Entonces, este relé, el CD opera aquí en 0,19 segundos y este opera el CE en 0,21 segundos. Y ahora necesitamos coordinar este otro. Y la pregunta es, ¿con cuál coordinamos? ¿Con el más lento o con el más rápido? O con el más, sí, con el más lento o el más rápido. Y entonces, la respuesta es, si yo coordino con el más lento, perdón, con el más rápido, que es 0,19, a ver, ¿cómo les explico esto? A ver, voy a poner el tiempo de B de operación del relé B va a ser igual. Si coordino con el CD, va a ser 0,19 más 0,3. Y esto me va a dar un 0,49. Si coordino con el otro, el tiempo de B sería 0,21 más 0,3. Esta me da 0,51. Entonces, si coordino con el más lento o con el más rápido, con este, para esta falla, este relé me va a operar en 0,49. Y supongamos que yo haya ajustado a mi relé TV en este tiempo. Em, a ver, creo que mi ejemplo tiene que ser al revés, para que me entienda. Bien. Ok. Entonces, si yo ajustara con el más rápido, ajustara este mi relé en este dial para que me opere en 0,49 para esta falla. Si tengo la falla en esta línea, en la línea CD, no tengo ningún problema. Pero si tengo la falla en esta línea, no se olviden, mi relé, lo voy a escribir aquí, mi relé TV está ajustado en 0,49. Y si tengo una falla en este lado, este relé me va a operar aquí en 0,21, en este valor. Entonces, si yo hago 0,49 menos 0,21, 0,49 menos 0,21 me da 0,28. Y este sería mi tiempo mínimo de coordinación. Lo cual ya no me garantiza una buena coordinación, porque mi tiempo mínimo de coordinación tiene que ser 0,3. Entonces, cuando yo tengo este caso de líneas paralelas, lo que yo tengo, con el que tengo que ajustar mi relé tiene que ser con el más lento, con este, con 0,21. Porque si lo ajusto si lo coordino con el más rápido, con el otro voy a estar con un tiempo más pequeño que mi tiempo mínimo de coordinación y ya no estoy seguro de que haya una buena coordinación. Probablemente se podría adelantar este delay o operar los dos al mismo tiempo.
Entonces, como regla, es que eh, ajustamos con el relé más lento. Entonces, como ajustamos con el relé más lento, entonces el tiempo de operación de B, de este, va a ser igual a 0.21, que es el más lento, que es el relé C, de la línea C, más 0.3. Y esto me da que si yo estoy ajustando con este otro relé aquí, en este punto que es 0.51, y este otro punto tiene que ser 0.3. Perdón, este es 0.21. Mejor lo borro porque ni se ve. Esto es 0.21. Entonces ajusto con 0.51, entonces estamos aquí con el relé B, con el relé BC, con este, que tiene un CT de 155, su valor de TAP era 50, y estamos coordinando en este punto, por lo tanto estamos usando el valor, y ahí es donde siempre se equivocan, el valor de la corriente de falla de la barra C. Por lo tanto, seguimos usando los 2000 amperios. Porque estamos coordinando en este punto, no se olviden eso, para una falla en la línea CE. Calculamos el valor de corriente secundaria, que va a ser 2000 dividido entre 155, que es dividido entre 50, 2000 entre 50 nos da 66,67. Calculamos el múltiplo de TAP para esa falla, 66,67 dividido entre el valor del TAP 5, nos da 13,33. Y por lo tanto, como yo tengo como dato tengo el tiempo y tengo el múltiplo de TAP, puedo calcular con esos dos el dial. Y como calculo el dial, despejo de mi ecuación, a ver si me acuerdo. Dial sería igual al tiempo por, que había en el denominador del otro lado, por múltiplo de TAP a la 0,02 menos 1 dividido entre, ¿cuánto era el valor? 0,14 creo, ¿no? 0,14. Creo que es así. Entonces, calculo mi valor de dial. Entonces, el valor de dial para la 0,51, entonces veamos, es este. Ok. Para el tiempo de 0,51, cuando yo calculo con la fórmula, me sale que el dial debía ser este, 0,194. Con dial 0,194, yo exactamente tengo el 0,51. Pero me dice que solamente puedo usar un decimal. Entonces aquí o yo puedo usar 0,19 o puedo usar 0,20. Y hemos dicho que 0,10, irme a valor más pequeño no puede ser porque va a operar en menos tiempo. Voy a descoordinar, ya no va a ser los 0,3. Y por lo tanto me voy al valor más grandecito. Entonces calculo para 0,20. Y en realidad para 0,20 ya no es 0,51, sino es 0,53. Entonces es un poquito más lento, pero está garantizada nuestra coordinación. Una vez que ya he calculado, entonces ya sé que el dial de este
ya está calculado y es igual a 0,2. Ahora calculo el tiempo de operación en ese punto para el relé y lógicamente para calcular usando el valor de mi corriente de falla de la barra B. Entonces vuelvo a repetir el cálculo, por eso aquí hay una doble fila, todo es igual, todos los datos son iguales, pero aquí cambio el valor de mi corriente de falla de la barra B, que son 4000. El TAP es el mismo, ya estaba calculado, 5. La corriente de falla secundaria la calculo, 4000 dividido entre 50, que es 155, nos da 133. Calculo el múltiplo de TAP, 133 dividido 5, nos da 2667. El dial ya está calculado, es el mismo, ya no hay que calcular. Siempre se equivocan, vuelven a calcular. Y con ese valor entro a mi fórmula y calculo el tiempo de operación de 0,41, que es en este punto me va a operar en 0,41. Y entonces para terminar, corrigiendo con este otro, entonces 0,41, aquí le pongo delta t, entonces sería 0,41 más 0,3 sería 0,71 el tiempo de coordinación. Aquí sería 0,71. Entonces me voy aquí a mi línea B. No sé bien que estoy calculando en este punto. Ahí. Y ya calculé todo. Tengo mi TAP de 5. Tengo la corriente de falla. Estoy coordinando en este punto. Por lo tanto, tengo que usar la corriente de falla de la barra B. Los 4000. Barra B 4000. Calculo la corriente secundaria. 4000 entre relación de CT, que es 200 a 5, 4000 entre 40, vamos a ver 100 amperios. Calculo el múltiplo de edad, 100 entre 5, me da 20. Y calculo aquí el valor del dial con la fórmula. El tiempo ideal es 0,71 y para ese tiempo me da que mi dial es 0,314. Entonces aquí tengo dos opciones. Lo calculo con 0,31 o con 0,32, porque solamente me permite dos decimales el ajuste de mi relé. Entonces, 0,31 no puede ser porque va a descoordinar y escojo el más grande con 0,32. Entonces cojo el 0,32 y con 0,32 se me hace un poquito más lento y me da que me va a operar en este punto. Para una falla en este punto, este relé me va a operar en 0,73 segundos. Y para concluir, calculo, como ya está ajustado este relé, ya tiene su TAP y su dial que hemos ajustado es en 0,32. Con ese dial calculo en qué tiempo me va a operar aquí, considerando la corriente de falla en la barra A. Entonces hago aquí corriente de falla en la barra A, calculo su corriente de falla secundaria, su múltiplo de TAP, con el mismo dial que ya lo calculé, calculo su tiempo de operación y cuando tengo una falla en ese punto, me va a operar en 0,61. Y listo, ya está coordinado mi sistema. El cálculo es mecánico, es tedioso porque hay que repetir lo mismo, pero sí hay que tener mucho cuidado de no equivocarse. Y es muy sencillo. Es tan sencillo que del 100% de los exámenes, el 90% hace mal y solamente el 10% hace bien el examen de un cálculo tan sencillo como este. Ingeniero, yo Yes, tengo una duda en el ejemplo. dime. ¿Por qué tiempo lo sumas más 0,3? Disculpe, tengo duda ahí. ¿No has estado en la clase anterior? El ¿El anterior, anterior sábado? sí estuve, pero no lo entendí bien.
Solo esa parte, lo demás, el dial, todas esas cosas, cómo sacar, sí, le entiendo. Ok, esto es una de las cosas más fundamentales que hay que saber. Y es, em, si yo tengo un sistema donde tengo un relé, en este caso el relé RB, que está aguas arriba del relé RA, lo que tengo que saber es que si yo tengo una falla en esta línea, el relé que me tiene que operar para despejar esta falla es este relé, el RB. Y no me tiene que operar primero el RA, ni operar en forma conjunta. Siempre me debe operar este. Y este debe esperar un tiempo. Y eso se llama coordinación. ¿Cuál es el problema que habíamos dicho? A ver, si yo tengo aquí, tengo una carga, unos clientes aquí, y yo tengo otros clientes aquí. Si yo tengo una falla en esta línea y mi protección opera correctamente, me opera este relé RB y por lo tanto me abre el interruptor, se va a quedar sin luz, sin energía este cliente. Pero si mi sistema está mal coordinado y por ejemplo este relé se adelanta al RB y por lo tanto el que va a operar es este relé y le da la instrucción a que abra este interruptor para esta falla en esta línea. Entonces, porque este relé RA se ha adelantado al RB, yo voy a dejarle sin energía a este cliente y a este otro cliente que no tiene nada que ver con la falla. Entonces, por descoordinación de mi protección, voy a dejar sin energía a una mayor cantidad de clientes. Entonces, y estoy sacando una línea que no tiene ningún tipo de falla. Y entonces lo que tengo que hacer es coordinar. Y en la anterior clase hicimos el análisis de, de cómo se va moviendo la protección en una línea y la línea aguas abajo cuando tengo una falla. Y habíamos visto de que una vez que el relé B que está viendo la falla ha cerrado su contacto móvil con su contacto fijo, por lo tanto ha cerrado el circuito de continua, este otro aún se sigue moviendo. Y se sigue moviendo, ¿por qué? Porque primero es para que se abra el interruptor, hay unos tiempos que tienen que moverse, que todavía son, dijimos que eran de 2 a 6 ciclos, o sea, hay 120 milisegundos que el interruptor no ha abierto, que le va a tomar a abrir, y por lo tanto la corriente de falla sigue presente, y este relé, el de aguas abajo, se sigue moviendo. Una vez que el interruptor abierto, mecánicamente está abierto, pero hemos dicho que eléctricamente no está abierto porque dentro del interruptor se ha creado un arco y esas debían ser sus tareas, que solamente recibió 3, por cierto, no más. Y que al interruptor le toma como 100 milisegundos extinguir el arco. Por lo tanto, este relé se sigue moviendo. Y una vez que se ha extinguido el arco, por inercia, el relé electromecánico se sigue moviendo y los relés de hoy en día, por las condiciones de estado sólido de sus equipos, de sus capacitores y demás, que se quedan
cargados un tiempito, también se considera que, que siguen avanzando como si fueran un relé electromecánico. Entonces, la sumatoria de todos estos tiempos, que todavía este relé se sigue moviendo, nos dan de que la sumatoria de estos tiempos es menor a 0,3, pero por seguridad nos vamos a ver que el tiempo mínimo de coordinación son 0,3 segundos. Entonces, mínimamente debe haber un tiempo entre este relé y este otro de 0,3. Mínimamente. Menor a eso, a ese tiempo, no garantizo la coordinación. Puede ser que los dos operen al mismo tiempo o puede ser que este se adelante a este otro. Y entonces, de ahí viene el tiempo de 0,3, que es el tiempo mínimo de coordinación. Entonces, siempre que yo esté coordinando un relé aguas arriba con un relé de aguas abajo, siempre debe haber un tiempo de mínimo de 0,3 entre relé y relé. Y por eso que en el cálculo hemos usado, le íbamos sumando el tiempo de 0,3, 0,3, 0,3 para garantizar la coordinación. ¿Está claro? ¿Se entendió? Gracias. Ya. Ahora, en el libro tienen más ejemplos, como este que están viendo. Revísenlos, repásenlos, para que vean los problemas que existen en cuanto a lo que es la coordinación. Entonces aquí hay otro ejemplo, combinación con fusibles, relés fusibles. Están calculados punto a punto y vayan repasando la coordinación. ¿Ok? Quedamos aquí entonces. ¿Alguna pregunta? Ninguna, como siempre. Son muy capos, entonces nos vemos el siguiente sábado. Y ya vamos a programar el primer parcial cuando lo damos. Ustedes pueden cualquier día de la semana. Alguna semana en la mañana me avisan para dar examen ahí en la facultad. De lunes a viernes, cualquier día en la mañana. Me avisan el siguiente sábado. Ok, chao muchachos, nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao.